Bienvenidos a Gol Olímpico. Hoy hablaremos sobre los mejores equipos europeos del año 1980 al 1985. Uno de los sucesos más grandes en la historia del fútbol fue la época de los 80, una época donde la magia comenzaba a reinar en los campos de juego, lleno de jugadores que parecían volar con el balón, controlándolo a su gusto. Sí, esta época se hace realidad con la existencia de equipos increíbles que hicieron brillar al fútbol en su máximo esplendor, marcando la vida, la experiencia y la cotidianidad de las personas. Estos equipos llenaban de emoción y pasión los días de todos. Pero antes, de seguro existen muchas preguntas que se deben estar haciendo. ¿Cuáles fueron estos mejores equipos? ¿Cuáles fueron sus logros a lo largo de esta época? ¿Y quiénes fueron sus jugadores? En el video de hoy responderemos todas esas preguntas. Pero antes, no olvides darle clic a la campanita de notificaciones y suscribirte para enterarte de todo lo que traemos para ti. Próximamente estaremos haciendo un sorteo de un premio que te gustará un montón. Ahora sí, comencemos. La década de los 80 en el fútbol tiene claro aroma italiano. Fue la época dorada de los clubes del país de la bota, quienes tuvieron una repercusión y un dominio incontestable en el fútbol mundial. Hasta el año 1980, el calcio italiano vivía de un proteccionismo para potenciar a los jugadores locales, evitando que se ficharan a futbolistas extranjeros. Una medida que no le benefició demasiado a nivel competitivo, ni a nivel de clubes, ni a nivel de selección. Tan solo la Eurocopa del 68 y una UEFA de la Juventus. Cuando comenzó la década de los 80, los clubes italianos podían fichar a un jugador extranjero. La cifra se fue incrementando con el paso de los años y llegaron a formarse auténticos equipos de ensueño, con los que Italia dominó buena parte de las competiciones futbolísticas. Estos son algunos de los equipos más recordados de aquella época. Milan. El Milan, dirigido por Arrigo Sacchi a finales de los 80, revolucionó un fútbol italiano acostumbrado al catenaccio, con un estilo ofensivo y referenciado en jugadores como Gullit, Rijkaard, Maldini, Van Basten o Baresi. Causaba temor, tanto en la Serie A como en Europa, donde ganó 2 Champions League a finales de los 80, una máquina perfecta que se ha convertido en uno de los equipos más influyentes de la historia del fútbol. Y quizá te preguntes, ¿cuánto ganaban los mejores jugadores en esta época? En específico, jugadores como Ruud Gullit ganaban 1.103 millones de pesetas anuales, lo que hoy en día equivaldría a casi 7 millones de euros, convirtiéndose además en el traspaso más caro de la historia para ese entonces. Otros clubes trataron de seguir su estilo en años posteriores, pero sin mucho éxito. Muchos dicen que se debía a la astucia no solo de Sacchi, sino de la sinergia existente entre cada uno de sus jugadores. Nápoles. El Nápoles era un equipo que no estaba entre los punteros de Europa, pero ficharon a Maradona procedente del Barça, y fue así como iniciaron una revolución imparable, convirtiéndose en un dios para los napolitanos que estuvo 6 temporadas en el equipo dando lo mejor de sí. Maradona y Careca formaban una dupla temible en ataque, donde cada uno de sus resultados eran indudables. Así consiguieron alzar 2 Scudettos, una Copa Italia, una Supercopa y una Copa UEFA, situando al equipo en el panorama internacional. Ahora bien, cabe resaltar como uno de los hechos más importantes sucedidos en la historia del club, la llegada a Nápoles de Diego Armando Maradona, siendo una estrella en toda Italia. Pero por sobre todo, porque el Napoli pagó 10 millones y medio de dólares, que para ese entonces era una fortuna inigualable. Real Madrid. El Real Madrid ha tenido diversas épocas doradas a lo largo de la historia, pero los aficionados blancos guardaban los años 80 con mucho cariño. Fue la era de la Quinta del Buitre. Jugadores canteranos representaban los valores de un club y lo demostraban en las competiciones europeas, en las que el equipo de Chamartín llevaba unos años flaqueando tras haber conquistado 6 Copas de Europa. No conquistaron la Orejona, pero sí 5 ligas consecutivas y 2 Copas de la UEFA. Entre sus jugadores más destacados en la época de los 80 tenemos a Emilio Butragueño y a José Martínez Sánchez, también conocido como el Pirri, ambos convirtiéndose en 2 referencias indudables del fútbol, como uno de los mejores de su época. Emilio Butragueño, por su parte, logrando un contrato por 5 años de 1.000 millones de pesetas, lo que hoy en día equivaldría a 6 millones de euros. Esperamos estés disfrutando de la magia existente en cada uno de los mejores equipos de la época.
Antes de continuar, no olvides darle clic a la campanita de notificaciones y suscribirte para enterarte de todo lo que traemos para ti. Continuemos. Juventus. La Juventus de Turín y su historia en la década de los 80, 5 Scudettos y la Copa de Europa en 1985 hacen imprescindible su presencia. El cuadro estaba liderado por Platini, considerado por la FIFA como uno de los mejores jugadores del siglo XX y uno de los grandes mediocampistas de la historia del fútbol. Junto a él, un equipo de garantías en el que estaban jugadores como Paolo Rossi en ataque o De Cabrini o Gentile en la saga. Entre las más grandes adquisiciones de la Juventus podemos encontrar a Paolo Rossi, uno de los jugadores más caros y cotizados de toda Europa, con un valor de $5,5 millones, 380 millones de pesetas. Dinamo de Kiev. Quizá no te lo esperabas, y puede que probablemente no se recuerde demasiado, pero el equipo ucraniano fue uno de los más exitosos en la década de los 80, dirigidos por el mítico Valery Lobanovsky. El Dinamo de Kiev tuvo una época muy poderosa desde 1985 hasta 1987, además de vencer títulos de Liga y Copa en su campeonato local. Vencieron 2 Recopas de Europa consecutivas, una competición ya inexistente, pero en la que llegaron a competir equipos muy poderosos del continente. Aberdeen. El público suele recordar la etapa de Alex Ferguson como entrenador del Manchester United, pero antes dirigió durante 8 temporadas al Aberdeen en su Escocia natal. Esos años coincidieron con la etapa de más éxito del equipo, en la que ganaron 3 ligas, 4 copas de Escocia, una copa de la Liga y una copa Drybrook. Pero su hazaña más memorable fue la de vencer al Real Madrid de Carlos Santillana o José Antonio Camacho en la final de la ya extinta Recopa de Europa de 1983. El gol de John Hewitt en el minuto 112 derrotó al equipo que entonces dirigía Alfredo Di Stéfano. El Aberdeen para entonces se convirtió en la sensación de Europa. Además, en esta época también tenemos otros equipos inolvidables. No se puede saltar la mención a los equipos vascos, que dominaron las competiciones locales durante buena parte de la década. Tanto Athletic como Real Sociedad ganaron 2 ligas y una Copa del Rey en ese periodo. Ahora, de seguro te preguntarás cuánto ganan los equipos que participan en las distintas competiciones de este maravilloso deporte. Podríamos iniciar con un dato muy curioso, y es que la mayoría de las personas probablemente desconozcan las cifras que moviliza anualmente el fútbol mundial, ya que no es algo que en épocas pasadas hicieran muy público. El presidente de la FIFA de entonces, el señor Havelange, declaró en 1994 en Net Cork que en el año anterior el juego del balompié produjo $225 mil millones en todos los países, es decir, $89 millones más que la multinacional norteamericana General Motors, considerada la empresa más competente del mundo en ese año. En la mayor parte de las ligas europeas se hace un reparto igualitario para todos los clubes que participan. Este reparto es por los ingresos de derechos televisivos y bono como participación. Por concepto de bono de participación, se reparten cerca de $47 millones a cada club y otros 57 millones por derechos televisivos, sin importar la posición final en la que quede el club. Al final de la temporada, el último lugar recibe aproximadamente 2 millones de libras esterlinas, que equivaldría a alrededor de $3 millones, mientras el campeón acumula cerca de 40 millones de libras, que serían nada más y nada menos que $58 millones. Pero no queda ahí. El calificar a la Champions y Europa League también representan ganancias económicas. Los primeros 4 puestos de Premier clasifican directamente a Champions League, recibiendo un monto de 15,25 millones de euros solo por ganar su puesto en el certamen, y los lugares 5, 6 y 7 entran a Europa League, ingresando 2,75 millones de euros a su billetera. ¿Y tú? ¿Qué opinas de cada uno de estos equipos? ¿Para ti qué fue lo más curioso? Te leo en comentarios. Hemos llegado al final de este video. Si te gustó, dale al botón de me gusta y comparte con todos tus amigos. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, ya que estamos subiendo contenido constantemente. Además, pronto realizaremos un sorteo, así que estate atento. Esto es Gol Olímpico. Ya será hasta la próxima.